Cuando una pareja decide divorciarse, la pensión de los niños, los gastos de su vestimenta, las salidas al cine, pero sobre todo el derecho a convivir con el padre o madre, pueden dar lugar a un pleito de nunca acabar en el que incluso la salud emocional de los hijos se puede ver comprometida. A la manipulación de los hijos en contra del excónyuge se le ha llamado síndrome de alienación parental. Entérate de sus manifestaciones y consecuencias aquí en Diálogos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos de Familia. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a ver el tema de alienación parental. Perdón. Y bueno, ¿qué es lo que nos quieren decir con esta palabra? Que es un poco tal vez difícil de pronunciar, perdón, pero para mí, a mí me cuesta un poco de trabajo. Lo que quiere decir es cuando uno de los papás o los dos le lavan el cerebro a los hijos en contra de uno del otro. Y entonces, bueno, los hijos están viviendo una situación muy difícil y aparte esto se ve en lo cotidiano plasmado en diferentes cosas que vamos a ir viendo en el transcurso del programa. Como acabas de ver en la recreación, es exactamente eso. A los oídos de esta chiquita está la mamá diciendo cosas negativas sobre el papá que estamos viendo al fondo. Entonces, la verdad es un tema muy, muy difícil, es un tema muy doloroso y es algo que sucede todo el tiempo y que, bueno, ahora se está tipificando justamente este tipo de síndrome, inclusive le están llamando, de lo que está sucediendo con los papás y los hijos que están viviendo esto. A veces es adentro de la casa y a veces, inclusive, cuando ya, o por supuesto, cuando están en el proceso de divorcio. Pero bueno, pues esto vamos a ver el día de hoy y les presento a los especialistas que nos acompañan. Tenemos con nosotros a Teófilo Abdo-Curi, él es juez primero familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Teófilo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenos días. No, hombre, muchísimas gracias a ti. Y aparte, ¿qué tan seguido ves esto? Ha ido creciendo constantemente. No quiere decir que antiguamente no existiera, pero ahora con los medios de difusión, la gente está acudiendo ante tribunales u otras instituciones y en la gran mayoría de los conflictos de controversia del orden familiar o divorcio se está presentando la alienación parental. Híjole. O sea, esa influencia negativa por parte del cónyuge, hombre o mujer, que tiene a los menores en contra de sus menores hijos. En contra de Sí. la pareja, ¿no? Así de la es, expareja. así es. Ok, pues bienvenido. Angélica Gil Rivera, subdirectora de Estudios de Infancia y Familia del Sistema Nacional del DIF. Angélica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días también por Buenos la invitación. días. Oye, Angélica, ¿qué es el síndrome de alienación parental? El síndrome de alienación parental es un proceso familiar que se da entre una pareja, entre la familia y sus hijos, en casos de divorcio, pero de divorcio de alto conflicto, ¿sí? Donde uno de los progenitores va a tener una serie de acciones para cambiar la forma de pensar a través de ideas y de conductas del hijo hacia el progenitor. Y son acciones y son ideas que van hacia la denigración, hacia la descalificación y sobre todo hacia el enojo, la ira y el odio. ¿Sí? O sea, esta persona descarga su enojo, su ira en los hijos, o sea, el que tiene contra su pareja a través de los hijos. A través de los hijos y entonces, bueno... ¿Una especie de castigo? Pues es una especie de castigo, de venganza por este duelo de pérdida, ¿sí? Entonces, a quien va a utilizar es a los hijos, pero sobre todo es romper el vínculo afectivo que hay con el otro progenitor. Perfecto. Todo este proceso que muchas veces se le llama lavado de cerebro, yo creo que va más allá, porque tiene que ver con cambiarle toda la forma de ver y de percibir al otro progenitor, al padre o a la madre. Y el niño se ve en este dilema de si ya perdí a un papá o a un progenitor, no quiero perder
al otro. Ok, ahorita seguimos platicando eso. Angélica, bienvenida. Aurea Díaz de León, psicóloga infantil y directora de Psicólogas Infantiles. Bienvenida, qué Gracias, gusto tenerte Cristi. aquí. Muchas Oye, gracias. ¿por qué usamos a los hijos para desquitarnos del excónyuge? Mira, efectivamente, como lo decía Angélica hace un momento, hay detrás de una separación de padres, no tiene que ser divorcio, de una separación de padres conflictiva, o en la que uno de los dos miembros no estuvo de acuerdo finalmente en esta separación, o simplemente porque ambos guardan ciertos sentimientos hacia el otro que representan un duelo, ¿no? Es decir, la pareja vive su propio duelo. Entonces, cuando una de estas dos partes no ha podido resolver y asimilar esta ruptura, a veces hay efectivamente una ira, una cólera, un deseo de venganza que se maneja a través de los hijos, en los que finalmente no solamente al que llamamos, porque yo creo que hay que establecer para que la gente vaya ubicando los términos, ¿no? Claro. Decías hace un momento, hasta la palabra es difícil, ¿no? Alienación parental. Por lo tanto, el cónyuge o el progenitor, mejor dicho, que se convierte en este que hace como esta campaña de desacreditación del otro e incluso de denigración del otro, hay que llamarlo alienador. Y aquel que es la víctima, que en términos generales suele ser la primera la madre y la segunda el padre, no por una cuestión de género, sino por una cuestión estadística, de que la madre es la que mantiene la custodia de los hijos en la mayoría de los casos y por lo tanto convive más con ellos. Entonces esta desacreditación se da envenenando, digamos, a los hijos y distorsionando totalmente la imagen de ese padre, de manera que se rompa, como decía Angélica, este vínculo y termine, hay grados, claro, pero hay un grado ya grave en el que incluso termina habiendo un rechazo absoluto, un odio, ¿no? Ok, perfecto, muchísimas gracias, Aurea. Y bueno, también tenemos con nosotros a Vivian Buljonsen Elías, psicoterapeuta familiar del Centro Terapéutico Integral Juega Aprendiendo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Cristina? Bien, Gracias por la bienvenida. Oye, nosotros como papás entendemos que cuando estamos hablándole a nuestros hijos mal de nuestra expareja, lo que estamos haciendo es alienando. invitación. Sí. Sí lo Muchas sabemos, veces- sí lo tenemos sí, claro. claro, porque tú quieres, el hijo es el vínculo, un hijo es el vínculo. De la manera en la que tú crees que te estás defendiendo o justificando un hecho o hasta defendiendo de la otra persona es a través del hijo. Hay personas que a lo mejor, y lo dudaría muchísimo, no se dan cuenta. Es, tu papá no hizo esto, tu papá lo otro, o al revés, hasta cuando llegue tu papá le voy a decir esto y tu papá me hizo y tu papá estoy triste porque me hizo llorar, o viceversa, tu mamá no hace esto. Sí te das cuenta, sí te estás dando cuenta, porque estás utilizando a la persona más cercana a la madre o al padre, que es el hijo, para que esa persona rechace al otro. Y es cuando yo no me sé defender y no sé manejar el conflicto, o no sé entender la situación que me pasa, o no le estoy aceptando, hasta como lo decía ahora, en un proceso de divorcio, de separación, de dolor, de frustración, utilizo tu vínculo más cercano, que es tu hijo, para alejarte de mí. Híjole, qué duro escuchar a un especialista decir que claro que nos damos cuenta de lo que estamos De lo haciendo que no y a nos damos veces cuenta es del daño. tal vez no nos Exacto, damos cuenta sí. del daño, pero que sí estamos haciendo esto fatal, ¿no? Pero bueno, pues este es el tema del día de hoy, así es que pues llámanos. Y bueno, Norita, ¿cómo Hola, estás? buenos días, ¿cómo están? Les presento a nuestro invitado. Aquí en las redes sociales está Raúl Meléndez, presidente de la Asociación Mexicana de Madres y Padres Separados AC. Y ya tenemos un comentario, bueno, muchos, pero este lo queremos retomar. Me decía Raúl, dice Angie Sánchez, ¿cómo les afecta a los niños cuando no existe un divorcio? Y de todas maneras, el padre no vive con ellos porque se fue con otra familia y está sucediendo esto que dicen, Cris, que le estás hablando mal constantemente de tu pareja. ¿Esto también es tema o necesitan estar divorciados, Raúl? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación y gracias por mostrar un interés que está muy bajo sobre la niñez en México, y que esta alienación parental o manipulación de los niños o envenenamiento del alma y cabecita de los niños tristemente es cada día más común. Esta parte que comenta, no es necesario estar divorciado o separado, incluso dentro del matrimonio. Esa Sucede, manipulación, esa alienación, esa desvalorizar al padre o a la madre,
se da. Incluso nos estamos quedando cortos ahorita en lo que apenas vamos comentando del programa. Esa desvalorización a veces no es directamente por la pura madre o por el puro padre, interfieren los abuelos en demasiados casos, y el factor decisivo aquí a veces son los abuelos. ¿En qué sentido son los abuelos el factor? Los abuelos se convierten en la persona que aliena a través de la hija al nieto, o del hijo al nieto, o sea, directamente. ayudan en esta separación emocional y psicológica. Se vuelve una física. Complicidad. Tu mamá es una floja, tu mamá no hace esto, ay no, tu mamá no hace las cosas como yo, y empieza esa sutil manipulación hasta que Dios no lo quiera, llega una separación, y esa manipulación explota y se vuelve en todos los sentidos agresiva hacia la persona que están alienando. Esto trae unas consecuencias severas en todo lo que lo que dice muy bien y apunta muy bien la psicóloga. No nos estamos dando cuenta, pero en ningún grado, del daño que le estamos creando en el presente y en el futuro a estos niños. Le vamos a truncar toda su capacidad de desarrollarse de manera amplia. Estamos envenenando su alma. Entonces va a ser un niño o una pequeña que va a crecer envenenado. ¿Qué te parece si lo dejamos ahí? Porque Cristi tiene sondeos también en el programa, ¿verdad? Claro. Para ver si se dan cuenta por lo que dijeron en los sondeos. Pues mira, en el sondeo le preguntamos, y bueno, vamos a ver este sondeo a continuación, ¿qué hacen los padres divorciados para ganar el afecto de sus hijos? ¿Qué estrategias utilizan? Acompáñame a verlo. Las actitudes que como papás tomamos es a veces hablarles mal a nuestros hijos de nuestra pareja, más que nada también ganarse de su cariño y su afecto con regalos, y pues muchas veces engañarlos, ¿no? De cierta manera. Cuando hay una separación y hay un cierto interés por parte de la persona que causó esta separación, pues empiezan los pequeños chantajes, como los regalitos, como, ay, mira que tu papá no te quiere por esto, pequeñas mentiras, aunque no sea cierto, para írselo ganando al hijo. Primero pues es el chantaje y empezamos a hablar mal de la otra persona. De hecho, a mí me está pasando esa situación, que incluso mis hijos están viviendo actualmente en una situación bastante incómoda, en donde el más chico pues realmente está sometido por su madre, y que incluso ni me ha permitido poder hablar con él. Con tal de que no me hable, le ha dicho que realmente no me hable por quitarle sus cosas, computadora, etcétera. Claro, pues bueno, estamos viendo este sondeo. ¿Ustedes qué opinan de las respuestas que están dando los papás? Lo que pasa es que se hace una transformación de conciencia negativa a lo largo de todo un proceso de desvinculación que se da dentro de la propia familia, como lo dijo el licenciado. Pero desafortunadamente ya cuando llegan los casos con especialistas que son mínimos, o llegan a tribunales que también son mínimos, están muy, muy afectados. O sea, el daño que se está generando no lo conocen en su gran mayoría los que están participando, porque no solo participan el papá y la mamá, como acertadamente lo dijo, participa toda la familia porque toman partido. Claro. Es difícil ver a alguien de una familia defender a la otra, se dan casos muy excepcionales. Entonces nosotros como juzgadores tenemos que ir calificando el todo. El todo implica que desde el momento en que entran a un juzgado yo tengo que observar la actitud de los menores. O sea, somos todo un equipo de trabajo, los funcionarios que están dentro del juzgado donde yo trabajo tienen que percatarse qué está pasando desde la puerta, de que si el niño o la niña están viendo a la abuelita, al abuelito, al vecino, o sea, ¿cuál es la reacción? Porque hay reacciones muy positivas cuando ven al papá o la mamá dentro del propio juzgado, porque tienen largo rato de no verlo, o hay las reacciones de temor por el daño que se les ha ocasionado permanentemente. Y sí quiero agregar, o sea, a veces ese daño no siempre es consciente, a veces es inconsciente, porque se manejan gestos, o sea, actitudes que involuntariamente hace uno con respecto a la pareja, ¿no? O sea, ya el niño se percata, porque los niños son muy perceptivos, los adolescentes también son muy perceptivos, aunado a todo el cúmulo de problemas que tiene un adolescente. Claro. Y es porque muchas veces, no entienden que en el proceso de separación o dentro de casa, porque muchas veces, como decía, se aliena dentro de la casa, se nos olvida entender que los hijos son individuos aparte del proceso. Entonces, cuando hay mensajes, gestos, todo... Nos quedamos ahorita con eso porque tenemos que ir a un corte, pero en un momento regresamos. Quédate con nosotros y ve esto a continuación, por favor. Hola, Juliancito. ¿Qué tal?
Mira, yo soy el juez Domínguez y te voy a hacer unas preguntas muy sencillas, ¿eh? Te voy a pedir que me contestes con la verdad. A ver, dime, ¿tú te llamas Julián José Olea Durán? Muy bien. Ahora, por favor, cuéntame. Dime, ¿tu papá le pegaba a tu mamá? ¿Tú veías eso? Mira, no te pongas nervioso, ¿eh? Si no quieres, pues no me contestes. A ver, dime, ¿tu mamá tomaba pastillas? ¿Tú veías eso? Bueno, pues en esta recreación estamos viendo justamente el contrario, ¿no? En el momento en el que la mamá está tratando de jalar a la niña y el papá la tiene. O sea, esto sucede de los dos lados. Eso es bien importante que lo planteemos. Así o sea, es. no solo lo hacen las mujeres o no solo lo hacen los hombres, lo hacen hombres y mujeres. Y bueno, antes de darte la palabra, Vivian, Araceli Vargas nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la alienación y hablar con la verdad? Si discutimos, el papá dice, no, hija, no estamos discutiendo. Y yo digo, sí, sí estamos discutiendo, pero no pasa nada, vamos a estar bien, llegaremos a un acuerdo. ¿Será correcta mi postura? Ay, claro. Perdón, sí. No, adelante. No, puede haber conflicto en una pareja y seguro que la hay. Aquí lo importante es que el niño vea el proceso de conflicto y el proceso de reconciliación. Y entonces, ¿qué pasa? El niño aprende a saber que en la vida puede haber diferencias, pero también hay reconciliación. Pero una cosa es el conflicto entre pareja y otra cosa es que a nivel individual, padre o madre, hable bien o mal, ¿no? Que eso es hablarle bien o mal a tu hijo de madre y padre. Es una gran diferencia entre el conflicto y la alienación. ¿Puedo agregar Yo algo? sí, por favor. Mira, el propio Richard Garner, que es el psiquiatra que en los 80s le denominó a esto alienación parental, habla precisamente en varios de sus libros de que no se trata de mentir a los niños. A los niños siempre hay que decirles la verdad. Pero una cosa es decirles la verdad y otra cosa es hablarles de los conflictos a detalle entre los padres, que es un asunto que no le concierne al niño, que no comprende, que lo confunde y que le afecta. Claro. Entonces, él nunca habla de querer tapar lo que ocurre, ni habla tampoco de poner como santo al que ha cometido errores y tal vez graves. Pero esto de la alienación parental es justamente ya una campaña con ese propósito de desacreditar y de romper ese vínculo del hijo con el otro progenitor. Claro, es que distinto. es muy distinto. Pero por ojo, supuesto. porque sí hay que manejar la verdad. Claro, ¿no? claro, por supuesto. Y aparte, bueno, el conflicto, tener muy claro que el conflicto es entre ellos dos, Sí. pero cada uno de ellos puede ser buen papá y buena mamá. Debiera haber un derecho para los niños de a mí no me cuentes tus problemas. Mamá De hecho, con lo mi hay, papá, ¿eh? De o hecho, papá lo con hay mi un mamá. derecho, existe, claro. no lo respetan, No. es diferente, ¿no? Sí, Es claro. que Y los bueno, derechos, ahí sí quisiera decir, los derechos existen. Lo importante es ejercer Pues sí. y ser responsables de ejercer esos derechos con los niños. O sea, el derecho de los niños es De el los más niños, importante, y ¿no? uno más Claro. importante es ¿Cuál el sería el interés. derecho de los niños? Una premisa primordial es el interés superior del niño. O sea, los padres debemos estar responsables de que hay un interés superior del niño y que tiene que ver con satisfacer sus necesidades de amor, de cuidado, de alimentación, de salud. Y derecho Educación. a Al convivir derecho con sus a papás, ¿no? convivir con los padres en un ambiente de armonía. Y yo algo que de esto en términos de derecho, y los padres la responsabilidad de cuidar y proteger a estos hijos para garantizar su pleno desarrollo emocional. Claro, Raúl, ¿qué querías comentar? Aquí
qué bueno que tocan el punto de los derechos de los niños. Pero ¿qué pasa con los derechos de los niños? ¿Qué pasa? La ley dice el interés superior o el interés supremo del niño. Pero hay una cosa, los padres no tenemos la menor preocupación de conocer los derechos. Entonces no los podemos respetar los derechos de los niños porque no los conocemos. Claro. Y siempre acabamos anteponiendo nuestros derechos. ¿Y cuál es la excusa de la alienación? No, yo estoy haciendo lo mejor porque soy el mejor padre o madre y yo soy lo mejor y entonces lo que estoy haciendo es lo correcto y no me doy cuenta, volvemos a lo mismo, del daño que le estoy haciendo cuando lo estoy metiendo a un pleito, a una pelea que no tiene capacidad emocional ni de entendimiento del menor y yo, que soy el encargado de protegerlo, soy el primero que lo estoy agrediendo. Pero yo tengo ahí algo que decir. Sí, claro. Sí, están los derechos y está todo, pero una persona que alinea a un niño es una persona que no está bien. Y una persona que está en permanente conflicto, se le olvida hasta sus propios derechos y se le olvida hasta los derechos de su pareja. ¿Por qué? Porque dice, a mí no me importa ni siquiera lo que venga a decirme un juez, tú no ves ni a tu padre, ni tú no vas a ver a tu hijo, y empiezan los mensajes. Entonces, es un tema súper controversial porque una parte es la ley y otra parte es la parte emocional. Y claro que no, sí te enteraste porque estás diciendo no lo vas a ver. Claro. Y el niño se te olvida el derecho más importante, su salud emocional. Es un niño que va a crecer con resentimiento y culpa, y es peor crecer con culpa porque estás diciendo, me siento culpable por no querer a la persona que al final del día, por opción propia, dices, ya no lo veo, porque ya llega un momento que lo haces por convencimiento. Teófilo, a mí me gustaría comentar un poco lo que acabamos de ver en esto. La información de, bueno, es un trozo de una película que se llama Cicatrices. Quiero precisar, los jueces familiares no trabajan de esa manera. Jurídicamente hablando, se establece la obligación de que tiene que estar presente un asistente del menor por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, sea psicólogo, pedagogo, trabajador social, así lo estableció el legislador, y por otro lado el Ministerio Público. Segundo, no somos el FBI, ni la Policía Federal Ministerial, ni la Policía Judicial, ni ponemos lámparas a los niños para hacer ese tipo de planteamientos. O sea, yo creo que estamos capacitados porque constantemente hay cursos de psicología, de pedagogía, de docencia, y debemos de aprender nosotros los jueces a ver todas las películas de niños, de adolescentes, de adultos, ir a las jugueterías para poder adentrarnos al mundo de ellos. Pero entonces, ¿qué sí generar sucede? Confianza. Lo que sucede es precisamente la plática que se da, amable, después de la calificación que se hace, eso lo trabajamos, desde la entrada de los menores al juzgado. Si yo ya sé cómo están entrando, la gente dice es que le va a causar un daño ir con el juez. No es cierto. Yo llevo a mí un hijo chiquito a mi trabajo, si él sabe que está con su papá, pueden entrar 1000 gentes, y él sabe que está su papá ahí y no se va a preocupar absolutamente por nada. Él ya viene de una u otra forma influenciado. Ya viene con preguntas o respuestas elaboradas. Entonces hay que saberlo convencer. El niño que no habla con un juez, definitivamente está alienado. Está asustado en un extremo como no se tiene idea. El niño que se pone a llorar, el niño que voltea a ver al ventanal hacia atrás, porque los juzgados son muy transparentes, los que han ido allá, todo está lleno de vidrios, está volteando constantemente, está buscando aprobación, o está buscando no hacer daño con respecto a lo que tiene que plantear al alumno, porque tiene miedo de decir algo que vaya a generar un daño al padre o a la madre. Pero reitero, los jueces familiares tenemos que respetar lo que ahora está muy en boga y que es una realidad, los derechos humanos. Y ese término que a veces dicen que está muy trillado, que es el interés superior del menor, nosotros tenemos que protegerlo. Es que eso aquí es el deber no es de el papá o la mamá o la familia, es el menor. Y el menor, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, es el que tiene menos de 18 años. Oye, Teófilo, fíjate que ahorita vamos a ir con el público, pero muchos papás dicen, bueno, se tardan mucho. O sea, los jueces se tardan mucho en decidir que ese niño tiene derecho a ver a los dos papás, ¿no? El papá que lo extrajo o la mamá que se lo quedó, ¿no? De repente se puede quedar con los niños durante mucho tiempo sin dejar que el otro los vea y consideran que el juicio es tardadísimo. ¿Qué opinas de eso? Depende del caso concreto, pero hay medidas extremas que se pueden tomar. En el caso, radicalizar el cambio de custodia. O sea, si yo estoy percatándome que hay un daño permanente y a diario y continuo de ese menor con el padre o con la madre, yo como juez familiar puedo ordenar el cambio. Y si no me lo entregan, pues hago uso de los medios que tengo, como son las policías, que es muy grave el impacto, pero a final de cuentas tengo que arrancarlo de ese espacio para entregarle un espacio más sano. Claro, hay que someterlo a una serie de terapias, sin lugar a dudas, de carácter familiar, o como lo digan los especialistas, para que el niño se vaya adaptando a la nueva familia.
pero ya no se sigue envenenando a ese menor, ¿no? Oye, si yo quiero acusar, perdón, nada más, si yo estoy sintiendo que estamos viviendo esta situación, ¿a dónde acudo? ¿Cómo acuso a mi expareja de estar haciendo Hay muchas instituciones. El Tribunal Superior de Justicia, de entrada, tiene 2 instituciones, que es la Defensoría, que es el DIF, y por supuesto la propia ley de nosotros establece comparecencias sin formalidades. Cuando hay violencia familiar se puede ir ante los jueces familiares y se canalizan. Está el CABI, que es el Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar, de la propia Procuraduría, y hay otras instituciones como la Comisión de Derechos Humanos que pueden canalizarlo a donde sea necesario. La cuestión es ir. Claro. A ver, ¿qué querían comentar, por favor? Yo quería comentar esto. Tú hablabas de un proceso largo. Es que este fenómeno, esta problemática tan terrible, que a veces llega verdaderamente a destruir familias y vidas enteras, en grados ya muy graves, realmente es un proceso muy complejo de determinar desde el punto de vista psicológico y legal, ¿no? Porque si bien siempre hemos sabido de esta situación de papá hablando mal de mamá, etcétera, pero estamos hablando de que llega a un punto en el que el propio niño realmente es a lo que llaman los escenarios prestados. El niño ya verdaderamente se cree y tiene metido totalmente estas historias y estos conceptos que el padre o madre alienador le ha ido poco a poco manejando. Fíjate, por ejemplo, ya no es ni siquiera el miedo, sino yo estoy convencido de que no Sí, quiero ver a acabas mi papá, eligiendo ya estoy en peligro si voy a su casa. Fíjate, Ángel Camargo nos dice, el síndrome de alienación parental es infalible. En mi caso hice todo lo posible para luchar en contra de él, pero no pude hacer nada. Mi hijo que tiene 17 años no quiere saber nada de mí. Lo que me ha ayudado a salir adelante es entender cuál es esta problemática. Pero fíjate, y eso es muy importante, lo de los 16 años. Fíjate cómo podríamos pensar de entrada que un niño es el más vulnerable porque es más manipulable. Y que un adolescente o incluso un joven podría no serlo. Yo conozco casos de ya adultos, es decir, 19, 20, 21 años que están totalmente alienados. Sí, Raúl, porque ha sido un proceso. Tomo un poquito la cuestión de por qué se tarda tanto. Uno, acote, tan solo son 42 jueces, nada más, para todo el Distrito Federal, que resuelven alrededor de 70,000, 80,000 casos. Entonces ya desde ahí lo rebasa. Humanamente hay jueces muy buenos, pero es imposible. Pero es imposible. Claro. ¿Y por qué hay tanto? Podría haber 10 jueces, pero ¿por qué hay tanto? Porque tenemos, como muy bien dijo la psicóloga, nos rebasan tanto las emociones que las leyes no nos importan. Y desafortunadamente estos jueces, la legislación está tan limitada que la misma legislación no les permite a los jueces tener una acción tajante para que esto pueda reducirse en tiempos y al reducirse en tiempo tener un beneficio y una sanidad emocional mental para estos pequeños que están sufriendo esa manipulación y alienación parental. Y aquí tenemos un caso, si me permite tantito, de Diana y lo retomamos todos juntos. Es Diana Álvarez, dice: el papá de mis hijas es un hombre sumamente irresponsable y emocional. Si él se enoja, deja todo, no le importa si las pequeñas lo están esperando, pero cuando le toca llevárselas, les pregunta si les doy bien de comer, si las baño, si hago la tarea con ellas, y comienza a decirles, no solo él, sino su familia, que yo no las quiero y que soy una mala madre. Si quieren retomar esto, es que empieza desde pequeños, ¿no? Es que eso es lo que yo iba a decir. Bueno, esta situación no tiene que ver ya en el momento de una separación o divorcio. Ya son formas y estilos de vivir en familia. Desde que se forma la pareja, empiezan en un conflicto y ya son parejas que tienen dificultades de convivencia, que viven en la lucha y en la batalla. Llegan los hijos y vienen a triangular estas relaciones de pareja, y entonces cuando llegan a la separación, al divorcio, ya traen toda una historia de conflicto emocional, de rupturas, de separaciones emocionales, de mucha violencia, de mucha violencia. Y tenemos que entender que esta alienación parental es una forma de maltrato. Claro. Y de maltrato psicológico y emocional. Oye, hablando de esto de maltrato, quiero mandar a que veamos este testimonio. Es un testimonio anónimo donde ella nos cuenta cómo lo está viviendo. ¿Sí? Yo me separé hace 8 años de mi ex esposo. Tengo una niña de 16 años. Me divorcié de este señor hace 5 años. Mi hija dejó de vivir hace 3 años conmigo. Tuvimos conflictos quizás de adolescente
y esto originó que ella se fuera, que tomara la decisión de irse con su papá. Creo que a su papá le convino totalmente. ¿Por qué? Porque me la puso totalmente en contra. Y dejaron de haber días de visita, dejó de haber comunicación con ella. Estos cambios se dieron, creo yo, que por manipulación, por chantaje de su papá y de la familia de su papá. Puedo recalcar que bueno, cuando nos separamos su papá y yo, ella a los 3 meses, su papá la llevó a demandarme legalmente por violencia infantil. Y realmente fue una difamación hacia mí. Esto se suscitó hace 8 años y hace 1 año volvió a hacerlo, con ayuda de su papá, otra vez. El chantaje o manipulación fue económicamente, por medio de regalos, de premios, de llevarla a lugares que ella quería. Ha sido difícil, doloroso. El hecho de que mi hija haya cambiado tanto, el hecho de que sus sentimientos se hayan vuelto fríos y que lo más doloroso es que ella diga que le debe mucho a su papá y que tiene que hacer cosas en contra mía. He tratado de solucionar esta situación, pero me ponen barreras y no puedo. Ella no quiere, y si ella no quiere, no puedo hacer nada. Yo lo único que le pediría a mi hija es que tomara terapia, porque la necesita. Imagínate que me diga que me quiere, que me ama un día y que al otro día me meta una demanda por violencia infantil. Creo que eso te funda totalmente una desconfianza. Y siento que ella necesita, porque esos cambios, o no sé, o quizás para ella se les empiece a hacer como una costumbre. Entonces ella empiece a tomar psicológicamente como, no sé, como una doble personalidad, ¿no? Y eso está mal, ¿no? Para una niña está mal. Y aparte, una niña de esa edad no debe de estar en ningún problema legal. Quizás su padre y yo sí, pero ella no. Como tú puedes ver, la verdad es muy doloroso esto que sucede en las familias. Y bueno, te quiero recordar que yo voy a tener mi Facebook abierto toda la semana, Cristina Jauregui, búscame, en un momento regresamos. Chantajear al niño, no hablarle con la verdad, por X motivo, si la separación fue porque a lo mejor en este caso la pareja mujer se interesó por otro chico y está tratando de meter mentiras, es envenenarle el alma al ser, al chiquillo, chiquilla que sea en este caso. El hablarles mal a nuestros hijos de su papá o de su mamá, el por qué, porque es algo que le estamos alimentando a sus hijos, a nuestros hijos en su corazón y hacia su sentir hacia la persona, ¿no? Pues lo hace como que más cerrado, o sea, lo cierra en un círculo que la verdad no le permite el poder tener convivencia con más niños, o incluso le han hecho bullying también, porque mi hijo el grande me lo ha platicado, y son situaciones que hacen que un niño sea inseguro, que no pueda salir adelante por sí mismo. Muchas veces nosotros como madres hacemos que los odien a los padres, porque empezamos a decir, ¿no? Es que ya lo viste y es que si anda con otra persona o algo, empiezas por ahí yo digo que todo eso les perjudica a los hijos. Bueno, lo que les preguntamos a estos papás fue qué actitudes de los padres afectan la salud emocional de los hijos, ¿no? Porque, bueno, eso sucede muchísimo. Tenemos muchas llamadas, muchísimas gracias. Manuela Padilla dice, es verdad que las hacemos mal a nuestros hijos hablándoles mal de nuestra pareja. Yo lo hice que odiaran a su papá por mi culpa. Fíjense, ¿no? Lo están diciendo. Y aquí tengo conmigo a Pavel, y bueno, Pavel reconoce que vivió eso de niño. ¿Nos puedes platicar un poquito? Buenos días, antes que nada, gracias por la atención de invitarme. Bueno, sí, yo comento también que cuando yo, en mi infancia, vengo de un matrimonio de padres que se estuvieron separando y volviendo a juntar constantemente. Entonces, yo siento que por parte de la familia de mi madre, estuve mucho tiempo
recibiendo una alienación al momento de retraerme un poco de mi papá, por problemas que tenían ellos. Obviamente estaba con mi mamá, la familia apoyando a mi mamá en su postura de defenderla. Claro. Entonces esto siento que en algún momento a mí me afectó en el grado de decir, bueno, sí tuve un resentimiento muy grande con mi padre hasta que ya crecí, yo tuve cierto criterio para ya decir yo, bueno, a ver, ya puedo yo ver qué es lo que está pasando y de realmente si está haciendo mal o no está haciendo mal. ¿A qué edad te volviste a acercar a él? Acercarme realmente fue alrededor de los 19, 20 años. ¿Y te diste cuenta que no era verdad lo que te habían dicho? Me di cuenta que no era al grado de que me lo estaban diciendo. O sea, que no era al grado de que me lo manejaban. Porque, pues bueno, finalmente pues siempre son libres de tener sus conflictos, no cualquier pareja los tiene, yo los tengo. Eso es un poco lo que quiero decir. Ahora tú te reconoces haciendo lo mismo. Yo me reconozco haciendo lo mismo también. Al principio pensaba que nada más mi esposa, mi pareja lo hacía, pero también me doy cuenta de que yo en ocasiones marco el decir, fíjate cómo lo está haciendo, o sea, como que pongo el dedo en la llaga. ¿Ustedes están separados? No, estamos, terminamos una relación y estamos a punto del divorcio ya. A punto del divorcio. Sí, estamos a punto. Y ahorita te acabas de dar cuenta que sí lo haces. ¿Vas a cambiar a partir de hoy? De hecho, es la finalidad. Pues es que es importante, ¿no? Darnos cuenta del daño. Norita, tenemos otra sí, hija otra por chica ahí, ¿no? también, Celeste, dice, yo soy hija de padres divorciados y en la época que yo era niña no existía este término, pero es muy difícil estar en medio de los conflictos que hay entre los padres. Te hacen sentir culpable de todo lo que está pasando y no saber cómo no quedar mal con uno de ellos, porque te ponen entre la espada y la pared. En mi caso particular, los conflictos entre mis padres me llevaron a estar en medio de sus pleitos y llegamos hasta el juzgado del DIF para que mi mamá le cediera mi custodia y fue muy difícil. Ahora tengo 2 hijos, no sé cómo manejar o llevar a cabo mi separación con el padre de mis hijos, porque es como un regreso a la película y me da terror hacerle daño, lo mismo que me hicieron a mí. Espero que tampoco no quiere seguir bajo esta relación, pero también no sabe cómo se separa de ellos. Y además sabe que les está haciendo un daño, pero claro. ¿Por qué si lo sabemos, Cris, no nos detenemos? ¿Qué podemos hacer ahí? Por favor. Yo quisiera comentar un poco de cómo se hace este daño, o por qué se hace este daño. O sea, si partimos del hecho de que para el niño, o para el adolescente, pues, pero sobre todo para el niño desde que es pequeño, la base más importante son estas figuras paternas, es decir, paterna y materna, o quienes jueguen este rol en la vida del niño, o estos roles, son los que le dan esta estabilidad, esta confianza, este poder predecir, tener seguridad, desarrollar su autoestima, etcétera, ¿no? Cuando de pronto les cambian la película y les empiezan a hacer pues sí, como lavado de cerebro, entonces es como si de verdad los metiéramos en una situación de confusión tal que llega a haber en los niños que viven estos procesos y sobre todo conforme esto se va agravando, ¿no? Ya una situación hasta de confusión de la propia identidad. Claro. ¿No? De pronto hasta quién soy. Les podemos provocar una disfuncionalidad en los ámbitos sociales normales, les podemos provocar una situación de depresión crónica, ¿no? Una culpabilidad casi permanente, porque el niño tiende a aliarse de alguna forma o a creer todo esto que el progenitor alienador le dice una y otra vez, porque ese progenitor es el que le permite sobrevivir de alguna forma, es el que tiene más allegado, ¿no? Por él está, por él come, de él tiene el afecto, etcétera, esa convivencia cotidiana. Claro, entonces se siente un poco obligado, hasta Oye, que llega, como decíamos, a creérselo realmente, claro, ¿no? por favor. Yo quisiera aquí de la pregunta que hacía esta chica, que decía Nora, es ¿cómo podemos evitarlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Yo creo que algo muy importante, si estamos hablando que son historias que se repiten, lo que tenemos que trabajar es con los niños, con nuestra infancia, desde temprana edad. Y DIF tiene un programa ahorita que es Promoción del Buen Trato, donde se empezará a trabajar con estos niños y con estas familias relaciones afectivas, afirmativas, y trabajar con los que van a ser después padres, lo que le llamamos la crianza humanizada, estilos de crianza positivos y competencias parentales.
Mucho se ha dicho, a veces no sabemos o no nos educaron para ser padres, pero en el camino sí podemos ir aprendiendo a desarrollar ciertas competencias y habilidades para que entonces nosotros podamos diferenciar entre ser pareja y resolver los conflictos y las diferencias en pareja y el ser padres. Y en esa relación de padres e hijos. Entonces, este es un programa que va hacia eso, hacia trabajar con los niños, con los adolescentes, con los adultos. Con los futuros padres. Con los futuros padres y con todas las personas que están involucradas en la protección de estos niños. Y hablando ¿no? de todas las personas que están involucradas en la protección de estos niños, yo tengo una duda sobre estas alianzas que se establecen, que tú comentabas y que ustedes comentaban también sobre los abuelos. A mí me llama muchísimo la atención que si uno de los dos está haciendo esto y que no está siendo justo, o sea, está hablando mal de la otra persona, no está permitiendo que vea a los hijos, los tiene en una especie de secuestro, no sé si está bien llamarlo así, pero en una especie, ¿por qué la familia se alía con esa persona? ¿Por qué la familia también juega este juego? O sea, los abuelos, los tíos, todos, ¿por qué? Es la falta de cultura, la falta de educación, es la falta de entendimiento y reflexión. O sea, si bien es cierto, decía Raúl hace rato, que no hay una difusión total, yo creo que debemos empezar a deconstruir nuestra forma de pensar, que no se ha dado. Le ha dado el punto fundamental, hay que crear una cultura de la prevención. O sea, estamos hablando del conflicto que existe ahorita y que tendremos que resolver. Pero ya en algunas secundarias, inclusive en primarias, y estamos hablando de oficiales, yo creo que también de particulares, está lo que se llama escuela para padres, escuela para hijos. Ahí llegan distintos especialistas que empiezan a hacer el cambio, la transformación, pero la transformación no nada más es para los niños y adolescentes, es para todos nosotros. Nosotros tenemos una historia, cada uno de nosotros tenemos una historia, y la historia está con cada uno de los padres. Si logramos que esa forma de pensar se cambie, vamos a tener una cultura diferente. Si no logramos que cambie, ver con cuestiones de lealtades, ¿no? O sea, las familias de origen de uno y otro progenitor piensan que ser leal es apoyarlo en una parte de la historia que nada más conoce, porque yo conozco la parte de la historia de ella o de él, ¿no? Sí, pero el proceso también de deterioración influye mucho durante los lapsos de tiempo. ¿Cuánto tiempo estoy deteriorando la imagen del otro ante los vínculos familiares? Ojo, seguimos en el punto inicial. El problema es de los adultos, de los que se están separando o los que están viviendo juntos. Cuando se hacen las alianzas es porque se nos sigue olvidando el punto inicial. Los niños son individuos apartes, personas apartes de tu propio proceso. Oigan, sí, y bueno, hablando de eso que son individuos aparte, a mí lo que me preocupa, insisto, perdón que insistes, en el tiempo. Yo quiero que sepan cuánto tiempo tiene César sin ver a su hija. Hola, soy César García. Pues bien, fíjense, mi niña, su mamá, se la llevó hace 4 años, en mayo de 2009. Aparte es un juego perverso. O sea, la señora agarró, hizo todo, armó todo para llevársela a Cancún, para estar totalmente yo alejado de ella. Llevo ya todo un proceso de 4 años. Mañana tengo una audiencia que supone que la debe de traer, que ojalá Dios la traiga, no lo creo, pero tiene que venir, porque aparte, no importa, porque agarran y las van a arrestar, no importa. Hay primero es un, si me puede corregir el juez, primeramente es una multa. Después de ahí es un arresto. Y después de ahí ya vienen otras consecuencias. Ha pasado 1000 veces esto y no se hace nada. O sea, ella agarra, no viene, juega, no la presenta. O sea, es un juego perverso. Oye, ¿y la única vez que tú has visto a tu hija fue hace un año? Sí, ¿Y cuál fue su actitud? Porque fíjate, voy a Cancún, la señora se cambia de casa, se llama Flor Marta del Río Castellanos, se cambia de casa. Yo tengo que regresar de Cancún a México a decirle al juez que ya no vive ahí, y la señora 2-3 meses después avisa dónde jugó, a dónde se cambió. Entonces es un juego perverso en donde se gana tiempos, en donde el año pasado fui a ver a mi hija en marzo y caí a la escuela. Bueno, la niña, haz de cuenta que estaba viendo El Diablo. O sea, después de que la niña me adoraba, salió corriendo con la maestra, yo no me quiero ir, no, nena, lo bueno que ya tomé terapia, supe manejarlo, no me la acerqué, nena, te vine a ver, mira, mi hija, esto, lo otro.
La niña, muy chistosamente, ya sabes, llevaba los regalos de la familia, los que les llevas tú, agarró su costal, muy curiosa la niña, hasta me morí de la risa después, porque agarró su costal, dijo, yo no sé qué bronca traigas tú, mano, pero esto es mío, ¿verdad? Y con permiso, vámonos. ¿Qué edad tiene hoy? 7 años, se me la llevaban de 3 años, 8 meses. Por favor, Bien, si nos puedes decir. Yo creo que lo primero que tiene que tomar uno en cuanto a decisiones de convivencia es el diálogo inmediato. Efectivamente hay una serie de medidas de apremio, no necesariamente tiene que haber un orden, o sea, no tiene que ser la multa o otra multa y luego el arresto o el uso de la fuerza pública, o sea, dependiendo de las circunstancias de cada caso. Cada caso es muy grave, o sea, la gente que llega con nosotros en donde están involucrados menores es un caso muy grave. Yo puedo calificar y decir, bueno, a lo mejor no está tan complicado como aquel, pero en el caso de usted, si yo como juzgador me estoy percatando que la mandé a citar y la señora no se presentó con la menor, y viene una segunda ocasión probablemente y tampoco se presentó, pues ya tengo que usar el medio más radical, que es la presentación por medio de la Policía Federal Ministerial. ¿Por qué razón hay casos en los que no se hace eso? Tendríamos que ver el expediente, o sea, desconozco el caso, ya lo escuché, pero no, habría que ver el expediente. No sabría yo en cuanto a esa decisión. ¿Quiere comentar? Fíjate, a mí me impacta mucho la forma en que hablamos los padres que estamos en esta situación. Decimos, no me dejan ver a mi hija, y hasta ahí quedaría un poco corto el ambiente. Para mí es a tu hija, a una inocente de 7 años, sin haber hecho nada, no le dejan ver a su padre. Y le están sometiendo a una pobreza emocional, porque no ve a tu mamá, que es su abuelita, no ve a sus tíos, a sus primos. Eso, para mí, es un delito. Claro. Y, tristemente, digo, aquí porque está presente el señor juez, y conozco la calidad del señor juez, pero hay otros jueces que, como vulgarmente se dice, les tiembla la mano para dictar una orden, y entonces queda totalmente impune. Si bien es cierto que muchos jueces están limitados por la legislación como está para poder ejercer bien, que se garanticen los derechos de esos niños, a no ser usados así, ¿cómo te lo llevas a Cancún? Para abrir más la brecha, y sin que haya ninguna ley o un ordenamiento judicial que haga que se respeten los derechos de esa niña para no entrar en esa pobreza emocional que le están metiendo. Claro, por supuesto. César, ¿quiere decir algo? Quisiera comentarte de que, yo tenía mis convivencias, O sea, la señora se amparó, o sea, es un juego perverso que se conoce la ley y se esconde detrás de la ley. O sea, eso es lo más triste. O sea, de que en un momento dado, mi proceso, digo, la verdad es de que yo he sido bien tratado, pero en un momento dado, la misma ley les permite esconderse detrás de las fibras de la ley, ¿no? Al alineador. Y perdón, es un todo. No podemos ver esto como si hubiera malos jueces, si hubiera malas mamás y todo. Es la falta de cultura que tenemos. Los jueces no tendrían tanto trabajo si nosotros no quisiéramos pelearnos tanto y agarrar a los niños como arma para desquitarnos. Claro. Entonces ya desde ahí la cultura es de nosotros. Claro. Dos decisiones legales, perdón. Sí, claro. Efectivamente hay una serie de recursos como son apelaciones y amparos en donde pueden detener ordenamientos que nosotros podamos realizar y no se resuelven de un día para otro. Y segundo, que no debemos de olvidar, yo creo que la parte fundamental de un procedimiento de naturaleza como la que se está planteando, hay que conciliar intereses, hay muchos medios alternativos. Nosotros estamos obligados, debemos estar convencidos como funcionarios, tratar de convencer a las partes, hablar constantemente con las partes. En un alto porcentaje se logra, en un alto porcentaje no, en un mínimo porcentaje no se logra. Y quiero precisar, curiosamente, y eso a lo mejor ellas me lo pueden confirmar o no, son los profesionistas los que no llegan a acuerdos. Ok, muchas veces pasa eso. Con eso nos quedamos, vamos a un corte, en un momento regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros porque le tengo un anuncio muy importante. El día de mañana regresa con nosotros Marisa Escribano. El nuevo eje temático aquí en Diálogo será
todo este desarrollo humano que tanta falta nos hace, como lo estamos viendo el día de hoy. Todo está ligado, esta cuestión de las emociones, esto en lo que nadie nos prepara, serán los temas de los miércoles. El día de mañana arrancaremos con esto de saber perdonar. Si usted nos está viendo el día de hoy, sería bueno que también mañana a las 9:30 pues le prendiera su televisión aquí en Canal 11 desde la mañana, pero sígase porque nos van a dar herramientas a cómo saber perdonar, porque luego dicen, yo perdono, pero no olvido. ¿Será eso de verdad el perdón? Mañana Marisa Escribano, ese tema nos tendrá en diálogos. Así que a las 9:30, Cris, la bienvenida para Marisa. Claro. Arrancamos la con patadita, le vamos a dar la otra patadita, vez. claro que sí, un nuevo eje temático. Y ahora lo invito a ver el resumen de lo que nos han dicho nuestros especialistas el día de hoy. La alienación parental es un proceso familiar que se da entre una pareja, entre la familia y sus hijos, en casos de divorcio, pero de divorcio de alto conflicto. El cónyuge o el progenitor, mejor dicho, que se convierte en este que hace como esta campaña de desacreditación del otro e incluso de denigración del otro, hay que llamarlo alienador. Y aquel que es la víctima, que en términos generales suele ser la primera la madre y la segunda el padre, no por una cuestión de género, sino por una cuestión estadística. De la manera en la que tú crees que te estás defendiendo o justificando un hecho o hasta defendiendo de la otra persona es a través del hijo. Esa desvalorización a veces no es directamente por la pura madre o por el puro padre. Interfieren los abuelos en demasiados casos. El daño que se está generando no lo conocen, en su gran mayoría los que están participando. Que no se trata de mentir a los niños. A los niños siempre hay que decirles la verdad. Pero una cosa es decirles la verdad y otra cosa es hablarles de los conflictos a detalle entre los padres. Pues ahí está, ya lo pusimos al tanto de lo que ha sucedido en el programa y ahora le quiero leer comentarios, pero primero agradezco a Raúl Meléndez que estuvo con nosotros y le doy la bienvenida a Alejandro, que ya está por aquí, Alejandro Heredia Ávila, director general de la Asociación Mexicana de Padres de Familias Separados. Gracias. Bienvenido y empezamos con los comentarios. Javier del Ángel, más o menos el caso que compartía nuestro testimonio aquí en el público, nos dice que él también lleva 4 años sin ver a su hija de 5 y a su hija y a su niño de 5 meses y que incluso la madre le empezó a manejar un concepto de suicidio a su hija, de esta cuestión de si no se le hacía caso en lo que la mamá le decía, que si ella sabía lo que era que quitarse la vida, o sea, ya manejar hasta ese extremo a los pequeños, nos dice esto. Y dice Lorena Salinas, acabo de ver un programa donde uno se puede divorciar y esto es en el estado de Texas. No te puedes divorciar si no tomas un taller para poderte separar sin hacerle daño a los niños, que si aquí no se podría implementar también esto. Más adelante nos vas a hablar tú de esto, ¿verdad? Y dice Cecilia Huerta, yo llevo más de 2 años en un juicio de cambio de custodia porque mi ex demandó a mi papá de abuso sexual a mis hijos, cosa que no es cierto. ¿Cómo es posible que se valgan de recursos tan bajos para manipular a sus propios hijos? Y también nos dice que lleva muchos años con esta manipulación y dice, nadie me hace caso al grado del grado de alienación que tienen mis hijos. ¿Qué pasa con la ley? ¿Alguien nos puede decir qué pasa con la ley? Bueno, volvemos a lo mismo, depende del caso concreto. O sea, nosotros tenemos herramientas como jueces de primera instancia. Tendríamos que conocer los dictámenes emitidos, porque luego hay dictámenes en donde se advierte precisamente que el que se supone es el alienador no es el alienador, sino por el contrario, es con quien no vive, ¿no? O sea, son conductas que se van dando en cada procedimiento. Pero todas esas herramientas que tenemos, de las decisiones que tomemos, son objeto de revisión por la autoridad que es superior a nosotros. Pero a final de cuentas, hay un centro de convivencia familiar en donde ahorita está saturado, pero tenemos que buscar los espacios para efectos de que se siga dando esa convivencia. Y ahí se hacen pruebas para saber cuál es la participación de cada uno de los padres en esta alienación. Hay varias instituciones que nos apoyan. Tenemos de la Secretaría de Salud, que es el Fray Bernardino Álvarez,
y el Juan N. Navarro, que es para niños específicamente. Tenemos por parte de la Procuraduría, tenemos en el Tribunal el Servicio Médico Forense, tenemos también en el Centro de Atención de Violencia Familiar, que es de la Procuraduría, y tenemos en el DIF. ¿Y son pero a veces es insuficiente. No. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se Son determina? estudios psicológicos encaminados para determinar qué clase de violencia familiar hay, si hay alienación, quién es el padre alienador, quién es el padre que está violentando, o sea, Y son aparte, muchas pues conductas. todo eso tiene un proceso y Sí, tiene un claro, tiempo, ¿no? el problema Porque- radica en que los tiempos a veces se alargan, Claro. porque son pocos los especialistas y muchas las solicitudes. Y es que aparte, imagínate, estar a los niños brincándolos de un padre a otro, de un padre a otro, es un complejo, Es difícil. realmente difícil y Y complejo. yo quisiera comentar que a veces en estos tiempos que se alargan, que hablemos de años, muchas Sí, ocasiones, muchos años. En esta batalla y en esta disputa de la pareja, en muchas ocasiones el que es alienador se convierte en alienado. Así es. Y el alienado se convierte en alienador. Y Claro, van entonces jugando los dos va posturas, ¿no? ese juego, ¿sí? También entrando, y no sé, digo, no me atrevo aquí a afirmarlo si es consciente o inconsciente, pero están en esa batalla. Y entonces para los jueces o los que van a dictaminar también es difícil, como decía el juez en este proceso. Y hay otro elemento más. Los profesionales que estamos responsables de brindar la protección infantil, también entramos bueno, no todos digo, entran en ese juego, ¿sí? Claro. Muchas veces el abogado por ganar el caso, pues bueno, también hay una cierta de situaciones ahí A mí lo que más me van preocupa dificultando, son los niños. Los niños, sí, efectivamente. Y algo que decía Nora, de un taller que se les brindara a los padres para que hagan una separación sana. Bueno, yo les diría que acudan a especialistas, o sea, A acérquense terapias, a especialistas, a terapias y van a terapias de separarse, pareja ¿no? para que se trabaje una separación o una disolución de esa unión de manera sana, donde afecte lo menor posible a estos niños y adolescentes claro. que están implicados. Ahora, tú querías decirnos algo de las familias, ¿no? Sí, esto que preguntabas o que comentabas hace rato en el sentido de cómo es posible, ¿no?, que toda la familia le entre a esta campaña de denigración del otro, etcétera. Es que realmente habrá casos pues sí, poca ética, la puede haber en cualquier lado, pero la cuestión aquí es la complejidad, ¿no? Llegan a ser tan complejos, llega a ser tan maquiavélico a veces esto, Claro. que no es tan simple como no te paso, o no se limita solamente a no te paso las llamadas de tu papá, mamá, o Bueno, se me voy a cambian- vivir a otra ciudad para se que no lo cambian de veas. casa, es increíble. Sí, pero eso es como muy obvio, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero hay cosas mucho menos obvias. ¿Cómo qué? Como comenzar a hablar mal de la nueva pareja del excónyuge, o sea, del otro progenitor, o como olvidar, ¿no?, situaciones importantes que tienen que ver con los hijos, Sí. que era el partido de fútbol, o que tenía cita con el médico. O le presentan a la pareja ¿no? como su nueva mamá o su Ah, nuevo sí, papá, claro. ¿no? También. O que incluso justo el sábado, que es cuando va a estar, por Sí. ejemplo, con el papá, ¿no? Tengo entendido. Pues no le digo, pero no es supuestamente premeditado, sino es un olvido, que tenía justo ese día su cita con el médico, ¿no? Con Sí, el pediatra. exacto, algo Entonces, importante, ¿qué ¿no? va pasando? Que la familia se va dando cuenta de que efectivamente aquellas son de lo peor, ¿no? Claro, no asisten, ¿Sí me no van, explico? claro. Nunca Pero- están, no llegan y sabían y no fueron. No es cierto, no sabían, no se enteraron, no tuvieron acceso de Claro. repente al expediente médico, ¿no? Pero- Entonces pero ni no es enterados real. están de la enfermedad o de lo que Oye, le y aqueja al sabes hijo. otra de las cosas que a mí me preocupa mucho, las Ujú. acusaciones. O sea, de lo que los acusan, ¿no? Porque los Claro. acusan de hacer atrocidades Claro. cuando realmente no lo han hecho, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver el caso de Omar. Pero Catalina Palma dice, en 1994 me divorció y me quedo con la custodia de mis hijos. Un año después mi esposo llegó a mi casa, me golpeó y se llevó a mis hijos. Llegamos con el juez y mis hijos declararon en mi contra. Durante todo ese tiempo mis hijos aún siguen en contra mía. Eso nos dice Catalina, ¿no? Que es llegar a los extremos espantosos. Ana Mendoza, quiero saber si después de la ruptura de una familia por alienación parental hay manera de solucionar o mejorar la relación familiar. Pues supongo que yendo a terapia, ¿no? Nos podrán decir. Sí, no, Ujú. o sea, es horrible, pero a veces sí en el proceso terapéutico, pero a veces no en el daño emocional. Claro. Y entonces es
Solo cuando pasa el tiempo y los años muchas veces empiezas a medir tu emocionalidad, ¿no? Lo que te pasó a ti hasta que llegaste a ser adulto y ya dijiste, bueno, va, ¿no? Me voy acercando a mi papá. Se mantiene la huella permanentemente. Se mantiene la huella, claro, es un daño quitar, espantoso. queda una cicatriz ahí permanente. Omar, ¿cómo estás? Pues mira, yo tengo 3 años sin ver a mi hija. Yo aquí les voy a plantear un problema bastante grave, que además no es un solo caso, he conocido muchos. Un día después de mi divorcio, que fue un divorcio bastante complicado, fui por mi niña a la escuela, yo tenía mis convivencias, y ese día era un viernes, la iba a recoger y se va a quedar conmigo ese fin de semana. Llegamos a la casa, íbamos subiendo, platicando como siempre, me dice de pronto, oye papi, tú no me debes tocar mi colita. Y yo me quedé, bueno, ¿te acuerdas que ya habíamos platicado alguna vez, porque en la guardería les dieron una plática sobre el tema? ¿Te acuerdas que los únicos que podemos tocarte tu colita para limpiarte somos mamá, yo, tus abuelas y las maestras en la escuela? Sí, papi. No quise hablarle a su mamá porque cada que hablábamos discutíamos. Y a la siguiente semana, cuando fui a dejársela, la había ido a recoger a la escuela, se la fui a dejar y me dijo, ¿sabes qué? Elena tiene su vaquinita hinchada. ¿Qué pasó? No, pues a lo mejor la limpié muy fuerte. Pues voy a tener más cuidado. Y ya pasó. Los siguientes días me dijo que no pasara por la niña porque iban a pasar sus abuelos, porque iba a pasar la tía. Llegó un momento en que a mí me pareció aquí ya está sucediendo una cosa muy extraña. Y un fin de semana me habló y me dijo, ¿sabes qué? Estoy muy enojada. ¿Por qué? Porque Elena sigue refiriendo, ya estaba además usando palabras de abogados, que le tocaste su vaquinita. Y no vas a verla ahora, a partir de esto, porque abusaste sexualmente de ella. Y esa fue la última vez que hablé con mi ex esposa. Y durante estos 3 años he estado peleando ante los juzgados para poder demandarla, que para poder demandarla me tomó 2 años. 2 años, solamente para poder demandarla. Sigo peleando las convivencias. Me denunció ante la PGJ, en la PGJ cuando fui a comparecer y me informaron acerca de la denuncia, me leyeron parte de la declaración y parte de lo que decía mi niña. Y en esta entrevista que le hizo la perito en psicología, mi niña decía, ya no veo a mi papi porque es malo. Eso me dijo mi mami. Eso lo repite no sé cuántas veces. Hacia el final de la entrevista dices que ya no veo a mi papá, pero yo sí quiero volver a verlo. La psicóloga, la perito, dictaminó que no había señales de abuso, pero que sí había una clara señal de que la niña tiene una nostalgia muy grande por el papá y un temor y ansiedad muy grandes ante la posibilidad de no volver a verlo. Claro. Yo lo que fui investigando y deduciendo después de esos 3 años es que los abogados tienen también un papel bien importante aquí. Los abogados son los que de pronto recomiendan este tipo de estrategias. ¿En qué punto está ahorita tu proceso? Yo logré después de 3 años sentarla ante el juez 14 de lo familiar. Se supone que llegamos a un acuerdo que me iba a permitir recuperar las visitas, pero pues eso fue hace 2 meses y pues siguen incumpliendo. Yo estoy otra vez yendo al juzgado a decir, pues está incumpliendo otra vez con las convivencias. Por favor, apliquen medidas de premio, ¿no? Y bueno, estamos empezando con las medidas de premio. O sea que llevas 3 años sin verla. Así es. Y aquí lo que yo me pregunto, y alguna vez se lo dije a ella, o sea, no me estás castigando a mí, estás castigando a nuestra hija. Claro. A los dos, ¿no? Sí, y además el daño que le va a producir a mi niña, el hacerle crecer creyendo que su padre abusó de ella, es gravísimo. Entonces, ¿qué los jueces pueden hacer ante esto? A ver, ¿qué nos dice el señor juez?
¿Qué podemos? Bien, de entrada quiero comentar que regularmente las demandas de controversia, no hay hecho que no diga que hay violencia. Nuestra ley habla de varios tipos de violencia, la emocional, la física, la económica y la sexual. Entonces ya en todos los hechos aparecen siempre, en un 95%, hechos de violencia por parte de uno de los progenitores. ¿Qué hacer ante ese planteamiento que realiza el señor, en donde está diciendo que en determinado juzgado ya hay medidas de apremio? Yo creo que las medidas de apremio deben ser más contundentes. O sea, no podemos seguir desarraigando a un niño o a una niña de un padre o de una madre, porque la constancia provoca que los niños se vuelvan parte del tribunal. O sea, se vuelven niños y van creciendo en el tribunal, hasta que cumplen la mayoría de edad, y yo creo que hasta el papá, la mamá, los jueces ya todos mandan a volar. No sé qué medidas esté estableciendo el señor juez. Nosotros tenemos la facultad de decidir qué medidas. Pero si ya hubo un convenio, es una aceptación de hecho que no era cierto lo que estaba pasando. Entonces, si no, yo, padre o madre, seguiría en mi postura y lucharía hasta el último momento para lograr que no vieran a mi hijo, ¿no? Pero en el momento en que llegan a esa conciliación, y ella sigue desacatando, sigue con la misma conducta. Y el juez tiene que observar que se le está generando un grave daño. Entonces tiene que poner medidas más contundentes, ¿no? Okay. Pero depende de cada ¿Él puede proceso. exigirle al juez que ponga claro, medidas más contundentes? Claro. Okay. O sea, hay una convención internacional de derechos del niño. O sea, una convención que le dice a uno, hay que proteger al menor. Okay. Y los funcionarios judiciales, como todas las instituciones que colaboramos, estamos obligados a protegerlos. Con eso nos quedamos, vamos a un corte. En un momento regresamos, Alejandro, contigo. No te vayas, quédate con nosotros. Seguimos con ustedes y como cada martes tenemos la sección de personas desaparecidas. Les vamos a presentar la fotografía de Damaris Magdalena López Tobar. Ella se extravió en la colonia 15 de septiembre, Manzana 8, lote 25, que esto pertenece también a Héroes de la Independencia, municipio de Catepec, en el Estado de México. Desapareció el 1 de abril del 2013. Ahí está la fotografía. Si usted sabe cualquier cosa de esta chica y si nos puede apoyar con cualquier informe, se lo vamos a agradecer. Aparecen los teléfonos de la asociación donde usted se puede comunicar. Y también tenemos ahora la fotografía de Bruno Nezahualcóyotl González. Se extravió en Ignacio Allende número 6, Colonia Paraje, Zacatepec, en la delegación de Iztapalapa. Ahí está. Bruno Nezahualcóyotl González. Él se extravió el 10 de noviembre del 2012. Si tiene informes, también esperamos sus llamadas. Y por último tenemos la fotografía, ahorita va a aparecer con nosotros, Alejandro Zárate Miranda. Ahí lo tenemos a este pequeñito. Se extravió en Abancay 256, número A. Letra A, Colonia San Pedro Zacatenco, en la delegación Gustavo Amadero, el 5 de noviembre del 2008. Ahí tenemos a este pequeñito, Alejandro Zárate Miranda. Cualquier información, pues ya sabe que aquí tenemos estos teléfonos a su disposición de esta asociación que nos apoya muchísimo, muchísimo de verdad para encontrar a estas personas desaparecidas, así que cualquier informe se lo vamos a agradecer. Como cada martes estemos al pendiente para poder apoyarnos como sociedad. Y ahora lo invito para ver un fragmento de esta película Cicatrices y regresamos contigo, Alejandro. Vamos a ver. Hijo, fíjate muy bien lo que nos está haciendo tu mamá. Tu mamá nos quiere separar a ti y a mí, pero no va a poder. ¡Papá! ¡Por favor! ¡Déjenme salir! Hijo, tranquilo. El policía te va a llevar, hijo. Te va a llevar. ¿Verdad que lo va a llevar? ¡Por favor! ¡Papá! ¡Déjenme salir! ¡Papá! ¡Déjenme salir! Tranquilízate, hijo, tranquilízate. Tranquilo, ¿verdad que se lo va a llevar? Te va a llevar la policía, ahorita nos vamos allá. Tranquilo, hijo, tranquilo. Ya, no llores. Por supuesto, estos fragmentos retratan un poco de lo que podría ser, y creo que de acuerdo a los comentarios a los casos, se quedan en ocasiones, perdón la expresión, cortos en lo que verdaderamente llegamos a ser como padres. Y Alejandro, tú querías contestarle a Omar también, porque te parece grave lo que está sucediendo con él. Claro que sí.
ante todo quiero decir que existen 3 grados de tipos de alienación: leve, severo y grave. El caso de Omar es un caso muy grave, porque aquí hablamos de que cuando ya hay exámenes proctológicos y se determina que no hay ninguna señal de haber sido abusado el niño, son denuncias falsas que, como dice el juez Teófilo Abdocuri, al quien tengo mucho gusto de verlo de nuevo, que es una cosa que debe de ser sancionada muy severamente, y las leyes deben de ser más coercitivas en ese caso. Sí, lo que le hicieron a la niña y a muchos niños es un caso de disuria. ¿Qué es? Disuria es una falta de aseo porque los padres descuidan a los niños y no los atienden de una manera compartida, ¿sí? Entonces, cuando el niño dice, mi papá, mi mamá me lastimó al hacerme el aseo de mis genitales, el padre me lastimó. Eso es motivo por el cual vienen las denuncias falsas de abuso sexual o tocamientos. Y y aparte es aprovechar una situación que no está siendo de abuso para que entonces, pues los jueces se vean en una disyuntiva terrible, ¿no? Sí, y aparte de esto, los niños son sometidos a exámenes proctológicos muy severos que les va a dañar para el resto de sus días. Por eso quiero decir... Y la pregunta sería quién abusó de quién, ¿no? Sí, y aquí el juez es el que debe de determinar ahora sí con la espada en la mano, una medida de apremio muy grave, muy severa, para el padre que está utilizando a los hijos con ese tipo de falsas denuncias de abuso sexual. Claro. ¿Y por qué no se determina? ¿Sí se determinó contigo, Omar? Perdón. ¿Sí se determinó eso? ¿Por qué si es tan grave no se determinó así de grave? Porque la niña no está con él. Sí. No, o sea, él ya nos comentó que sí, realmente el juez ya declaró que tiene que ver a su hija, o sea, que ya le dio la razón a él. Pero no la ve. No, bueno, porque ella no la ha llevado. Eso es justo lo que le preguntábamos al juez. No es coercitiva esa ley. A ver, perdón, si no te escuchan. Son juegos perversos. Por ejemplo, la última vez que estuve en el juzgado, la señora intentó decir, por cierto, como si se le hubiera olvidado algo, la niña me comentó que en algún momento su papá la tocó. Yo tenía 3 años de no ver a mi hija. Bueno, el juez, hasta casi se rió en su cara, ¿no? Es más, le dijo, señora, cuidado con lo que está diciendo. Pues es que, la pregunta... pero imagínate el terror, con la facilidad que un alienador puede llegar a hacer daño no solamente al niño, sino a la figura paterna, a la otra figura de la persona. Vivian, por favor. A ver, sí, a veces no entendemos esa capacidad que puede tener el otro de hacer daño. Sí la tiene, porque número 1 no sabe manejar su enojo. Número 2, ni tus emociones ni la de tus hijos importan. Aquí es cómo me sano yo para que tú entiendas el daño que me hiciste a mí, en mi creencia y en mis limitaciones personales. Entonces, cuando tú tienes esa limitación personal, haces, ¿cómo lo explico? Actos heroicos sumamente estúpidos, perdón por la palabra. Entonces, cuando estás haciendo ese acto heroico, ni tú ni tu hija importan. Y aquí lo grave es cuando tú haces una acusación hasta de abuso sexual, la hija no crece muchas veces más con el me abusó que con la culpa de denunciar a mi papá siendo inocente. Entonces, esos actos heroicos, cuando los haces como adulto y no estás entendiendo que la que no resolvió o el que no resolvió, porque es mujer y hombre, su tema personal dentro de una relación y no te sabes relacionar, no importa. A veces decimos, es que ¿cómo lo pudo decir? ¿Y por qué no lo va a decir? ¿Y por qué no te va a hacer el daño si ella o él no sabe manejar ese tema? Claro. Oigan, aquí tenemos otro caso que me gustaría que escucháramos, porque aparte, no es del Distrito Federal. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, soy Georgina, vengo de Cuernavaca. Llevo 1 año, 4 meses sin ver a mis hijas. Aquí los juegos, ¿cómo les llaman? Perversos. Los juegos perversos han ido en mi contra totalmente. ¿De qué te acusan? Me acusan de que las encerré y las dejé 2 días sin comer.
y cuidando a mi hija mayor, a mi hija menor. He tenido 2 jueces que se han excusado. Yo no tengo una sentencia definitiva. ¿Cuánto tiempo llevas sin verlas? 1 año, 4 meses. Aún y cuando ya se decretaron las convivencias, nunca las ha presentado. ¿Cuáles son sus excusas para no presentarlas? Ha llevado, ha presentado pruebas psicológicas de un psicólogo privado, pero ni siquiera ni nombre ni nada, y no fue a rendir protesta. Entonces, y simplemente no las presentan, ¿no? O sea, no lleva a las niñas. Ahorita nos sigues contando, ¿pero eso es válido? No. O sea, los estudios psicológicos son los que uno determina se lleven a cabo. No estudios psicológicos externos. No quiere decir que sean buenos. O sea, no voy a entrar a que si se evalúan positivamente o no. Pero a final de cuentas es parte de un ordenamiento que da el juzgador y determina en dónde se van a realizar. Así es. O sea, eso es fundamental, ¿eh? Pero bueno, entonces, ¿por qué sí ha estado esto progresando y bueno, no ha visto a sus hijas? La cuestión está en que si ya se determinó una convivencia, así concretamente lo dijo, si yo ordené que haya convivencia, si no los presentan, los presento. 2, hay formas de llevar a cabo la convivencia, porque hay grandes mentiras, como el caso de traer justificantes médicos, como decía Vivian. Pero si yo estoy observando que cada vez que va a haber una convivencia hay un justificante médico, entonces hay una mala atención por parte de la familia que tiene a los menores, ¿no? Porque su estado de salud se está viendo deteriorado. Entonces los presento y los llevo al médico a ver ¿Ella qué puede hacer? ¿En Morelos no sé es igual que en el Distrito Federal? Son muy parecidas todas las legislaciones, pero a final de cuentas hay maneras de demostrarlo y que los entreguen por conducto de la escuela, porque a veces ordenamos que sean en el domicilio, que pase a recogerlos, eso nunca se va a dar, ¿eh? Entonces, los recoges un viernes y los regresas el lunes a la escuela. O aquí, por ejemplo, en el centro de convivencia tenemos ordenamientos de entrega-recepción. Los llevas al centro de convivencia, los reciben las psicólogas y trabajadores sociales y los entregan por el otro lado al padre o la madre. Y si no los entregan, hay sanciones. Las sanciones pueden ser desde, como comentaba en ese juego perverso que dice el señor, desde multas hasta arrestos. Pero si ya es un juego constante, en donde está eludiendo la posibilidad de la convivencia, hay que presentarlos. Y 2, hay un procedimiento aquí en el Distrito Federal que se llama suspensión de patria potestad por evitar las convivencias. O sea, que trae si como evitas, consecuencia que te quiten la custodia. Pero después de cuántas. Depende del daño que se le esté generando al niño. Si yo juez ya me percaté que le está haciendo daño y que sigue ocultando a los menores para que no vea al padre o la madre, en ese momento yo tengo la posibilidad de cambiar la custodia y en su momento ellos tendrán que demandar la suspensión. En mi caso, bueno, las medidas de apremio, nunca se le cobró un peso y pagué la pensión alimenticia de mis hijas. Llegaron a la medida de apremio del arresto por 15 días, ante la cual él se amparó. Aquí me deshizo con mis hijas, ¿no? Mis hijas llegaron a la escuela diciendo, por culpa de mi mamá intentaron arrestar a mi papá. Esto fue terrible para mí. Después de esto, la juez determina en su sentencia interlocutoria que me va a devolver a mi hija pequeña y mi hija grande va a permanecer con el papá. Después de esto, el señor, padre de mis hijas, se oculta durante 20 días con mis hijas. No las lleva a la escuela. ¿Dónde las encuentras, caray? La juez no me da los elementos para yo recuperar a mi hija, ¿no? O sea, es irla a buscar al domicilio donde no están, donde no viven, y es un juego de nunca acabar. Es que esto es lo que estamos escuchando más seguido de los papás. Y ahorita la juez se excusó, ¿no? O sea, ahorita son 3 o 4 meses donde mi proceso va a estar totalmente detenido. Donde esto es la segunda vez que ocurre y es un lapso de tiempo donde mis hijas son alienadas. Oye, tienes una oportunidad de decirles a tus hijas algo. Por favor, mándales un mensaje. Las amo con todo mi corazón y aquí estoy peleando. Cris, Alejandro quiere comentar algo de qué hacer con los jueces cuando suceden tantas cosas repetitivas y no hay una respuesta. Aledino. Sí, existe el Consejo de la Judicatura en el cual se pueden poner las denuncias de las malas actuaciones de los jueces y ante la Fiscalía de los Servidores Públicos. Puedes Entonces, vamos a tomar ¿sí dato pueden de tomar eso? nota? Sí, por favor, sí, me traen un Kleenex también, por favor. Y sí, para que por supuesto que hagas esta denuncia, ¿no? Claro. Claro.
Y bueno. Estamos para apoyarla. Yo quiero... Sí. Me pongo a tus órdenes. Gracias, Ale. Muchísimas gracias. Y yo quisiera decirles que, bueno, aquí tenemos abuelos que también están viviendo una situación similar y queremos saber si ellos pueden hacer algo. ¿Qué es lo que pueden hacer? Podemos hacer todo. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito. A ti no te dejan ver a tus nietos. Exactamente. A nosotros como abuelos y como a mis hijas como tías, desaparecimos del mapa desde el 2008 porque ni mi hijo ni mi nuera nos permiten ver a nuestros nietos. Nosotros tuvimos que demandar las convivencias en el 2009 porque a mí, en lo personal, mi nuera me acusó de secuestro. Cuando fui a pedir permiso para poderlos ver en la natación, después de 8 meses de negativas de mi hijo y de mi nuera. ¿Y cuáles son sus argumentos? ¿Por qué no quieren que ustedes convivan con los hijos? Porque no se les da la gana nada más, porque no hay una respuesta. Nosotros como padres, yo como madre, yo me culpaba, decía, bueno, ¿qué le hice a mi hijo? ¿En qué fallé? ¿Qué pasó? Hasta que gracias a Alejandra que conocimos lo que es la alineación parental, nos hemos dado cuenta de que nuestro hijo está alineado, está manipulado. La madre de ella hizo exactamente lo mismo con nuestro consuegro, viviendo en la misma cuadra, toda la familia de mi consuegro, no le permite ver a la familia, no, todos estamos mal, todos somos malos. Por ejemplo, nosotros afortunadamente el año pasado, en agosto, gracias a la magistrada de la Sala Cuarta de los Tribunales ahí en Juárez, nos dio la sentencia definitiva para poder ver a nuestros nietos. Por derechos de los niños. ¿Y los están viendo ahora? No, porque no los han llevado, ellos están amparados el año pasado se ampararon 2 veces, una en el 3er colegiado y otra en el 7º colegiado, y les tumbaron el amparo. Bueno, esa es mi palabra, ¿verdad? Perdón. Y ahorita están amparados en el juzgado 3º de distrito, para que no los arresten, porque el juez del juzgado 18 mandó una orden una cédula de notificación para que se cumpliera el arresto, porque no los llevan. Y, o sea que también los abuelos tienen derecho a esto. Sí, por supuesto, toda la familia tiene derecho, tienen que reclamar ese derecho. O sea, debiera de ser sin reclamo, exacto, pero se tiene que dar. Aquí lo triste, lo desesperante también es que nuestro propio hijo, esté tan manipulado por ella, no nos quiere ver, no existimos. Oye, ¿y tú para qué quieres ver a tus nietos? Porque los amo. Es que eso es bien importante. Porque los amo, porque mis nietos nos conocieron, vivieron con nosotros, porque los cuidábamos, porque ellos tienen derecho tanto a tener a su familia materna como su familia paterna. Cuando mis nietos tuvieron un examen psicológico en la CEMEFO primero, y resulta de que mis nietos en el 2010 hubo ese examen, tienen bloqueo emocional por la manipulación constante de la madre. Aquí está en mi sentencia definitiva, porque ella quiere desaparecer toda imagen y recuerdo de nosotros. Híjole. En el DIF dijeron, ante la psicóloga del DIF, a mi nieta le preguntan, mi nieta ahorita tiene 6 años y mi nieto 7. En el 2011 les preguntaron en el DIF que quién era Ángeles Villalpando, o sea yo, Ángeles del Castillo, y mi nieta cómo va a responder. Esto es una mujer con arco y flecha. Dios mío, con eso nos quedamos, perdón, pero vamos a ir a un corte. Recuerden que, bueno, ya vamos al último bloque y haremos conclusiones y algunos otros testimonios. Quédate con nosotros, en un momento regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos, y si apenas nos sintonizó, bueno, pues creo que se perdió de un gran programa, pero vamos a tener ahorita un resumen y después ya sabe que se suben también estos programas para que usted los pueda ver, pero les quiero anunciar que el día de mañana estará con nosotros Marisa Escribano, el tema Saber Perdonar. Ese será nuestro eje temático los miércoles, desarrollo humano,
De verdad tenemos que trabajar en eso. No se la pierda mañana, 9:30 de la mañana. Nos van a dar herramientas para saber perdonar, porque es un tema del que no se habla, ¿verdad, Ale? Claro que no. Como el día de hoy. Así que 9:30 de la mañana ya está hecha la invitación y si usted quiere asistir, pues también aparecen los teléfonos para que reserve su lugar. Ahora lo invito a ver este resumen para saber qué nos han dicho sobre el tema los especialistas. Les podemos provocar una disfuncionalidad en los ámbitos sociales normales, les podemos provocar una situación de depresión crónica, una culpabilidad casi permanente. O no nos educaron para ser padres, pero en el camino sí podemos ir aprendiendo a desarrollar ciertas competencias y habilidades. Debemos empezar a deconstruir nuestra forma de pensar, que no se ha dado. Le ha dado el punto fundamental, hay que crear una cultura de la prevención. El problema es de los adultos, de los que se están separando o los que están viviendo juntos. Los niños son individuos apartes, personas apartes de tu propio proceso. Es la falta de cultura que tenemos. Los jueces no tendrían tanto trabajo si nosotros no quisiéramos pelearnos tanto y agarrar a los niños como arma para desquitarnos. Entonces ya desde ahí la cultura es de nosotros. Terapias de pareja para que se trabaje una separación o una disolución de esa unión de manera sana, donde afecte lo menor posible a estos niños y adolescentes que están implicados. Aurea, Si el papá o la mamá no son perjudiciales para ellos, no los maltratan, no los lastiman, tienen el derecho de estar con sus papás, aunque sea en tiempos separados. Considero que en algunos casos no es sano porque hay padres que son nocivos para la educación de los niños, ya que algunos padres tienen problemas psicológicos, emocionales o de vicios como alcoholismo o drogadicción. Entonces en esos casos no es sano que el padre conviva con los menores hijos, pero en la mayoría de los casos considero que sí es buena una convivencia alternada conforme a lo que dispongan las autoridades en el divorcio. No, siempre y cuando las dos parejas lleguen a un buen acuerdo y bueno, obviamente ambas personas tenemos el mismo derecho. Entonces, los hijos deben de convivir con ellos porque es bueno para ellos, para que no influyan en otras cosas. Hay que tener más cercano a los hijos porque las respuestas que luego los hijos buscan, si no la tienen los padres, la tienen en gente que a lo mejor los va a malguiar o los va a perjudicar en el sentido que se vayan a las drogas, se vayan a X cosas, ¿no? Bueno, pues ya vio estos sondeos, Cris, parte de lo que nos han dicho los padres, los testimonios el día de hoy, y tenemos unas buenas noticias, ¿verdad, Alejandro? Porque se va a llevar a cabo el 24 de abril a las 10:30 de la mañana el primer foro a nivel federal, que es un foro para legislar. Entonces, de verdad, qué importante esto, se llama Padres Manipuladores, Hijos Víctimas, Síndrome de Alienación Parental, que es lo que estamos hablando el día de hoy. La entrada es gratuita, así que está hecha la invitación. Esto se va a llevar a cabo en la Avenida Congreso de la Unión, así que por ahí los esperamos a las 10:30. Ahí vas a estar tú. ¿De qué se trata brevemente y cómo se logró esto? Bueno, esto es un logro que se ha trabajado durante 10 años con jueces, magistrados, un grupo multidisciplinario, y a nivel internacional se hace este foro porque vienen de diferentes países y con la finalidad de legislar a nivel federal el concepto de alienación parental. Hace rato me preguntaban que si el síndrome es un síntoma que no está permitido por la parte de psicología. Lo que yo digo, pero no es síndrome, estamos hablando de manipulación y el efecto que crea en los hijos. Aquí se va a tratar más de medidas preventivas, de coercitivas y de legislar a favor de los niños a nivel federal. Pues muchísimas gracias, Ale, yo creo que es bien importante. Vienen de Costa Rica, Uruguay, por supuesto de nuestro país está ahí la maestra Lucía Rodríguez Quintero, que es subdirectora del programa sobre asuntos de la niñez y la familia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También estará de Colombia, Brasil, Argentina. Qué importante esto, el 24 de abril a las 10:30 de la mañana. ¿Y qué más tienes, Ale? Bueno, también otras noticias. Tenemos aquí un congreso internacional ¿Cuándo se llevará a cabo este? Que se va a llevar a cabo el día 23, 24 y 25 de abril, simultáneamente, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que está ubicado en
en Avenida Mario de la Cueva, en la ciudad universitaria, y va a contar con la presentación también de los países de Brasil, México, Uruguay, España. ¿Qué te parece Costa si Rica. mayor información esto no lo dejas? Sí. Lo mandamos al centro de contacto con la audiencia, Cris, y será alienación parental, derecho a convivir con ambos padres. Claro. Pues bueno, yo aprovecho que tenemos todavía aquí a 3 personas que quieren contarnos un poco de su historia. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Tú vienes desde Desde Ciudad Juárez, así es. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Edgar Pérez Edgar. Ruiz. Y bueno, vienes desde Ciudad Juárez persiguiendo a tus hijos. Sí, así es. Pues toda nuestra vida matrimonial sucedió ahí en Ciudad Juárez, incluso el divorcio, allá se concretó el divorcio en septiembre del 2011 y pues desde entonces prácticamente no he podido ver a mis hijos. Su mamá constantemente ha bloqueado las convivencias a las cuales tengo derecho, porque incluso pues, hay una sentencia de divorcio, sí, de que pues hay donde hay tiempos de convivencia establecidos, pero la mamá nunca los ha respetado. Y pues también he notado pues las pocas veces que quise ver a mi hija, pues cómo fue el cambio gradual de ella, de que pues primero le daba mucho gusto verme y después, y lo tengo hasta grabado porque tenía yo grabadora para tener una evidencia de que pues realmente cómo se fue dando esta situación de la alienación y el impedimento de las convivencias. Entonces, como mi hija fue diciéndome, pues primero que me le da mucho gusto verme y después que ya no quiere ir conmigo. Estoy hablando de mi hija mayor que tiene 9 años, porque también tengo un hijo de 4 años. ¿Al de 4 lo has visto? No, la última vez que los intenté ver, que fue el 1 de julio del año pasado, pues su mamá me armó un zafarrancho a la entrada de la casa y no solo me impidió verlo, sino fue a acusarme, como pues ha habido varios casos, acusarme falsamente de que pues yo le intenté agredir a mis hijos en la visita. ¿Y cuál es su argumento para no dejarte verlos? Pues nunca me ha dado un argumento, simplemente pone a mi hija en mi contra y mi hija dice, y lo tengo grabado como ya mencioné, de que no, sabes qué, pues ya no quiero ir contigo, no me gusta estar contigo, y ella nunca me ha dado una razón específica de por qué no quiero. ¿Actualmente vives allá? ¿O ya vives aquí en el No, ya Distrito vivo Federal? aquí. Afortunadamente de mi trabajo me permitieron trasladarme, pero pues no los he visto desde entonces porque tengo un proceso legal detenido. Resulta que no puedo hacer ninguna denuncia para el cumplimiento de las visitas porque pues aunque parezca increíble y aunque tenga yo una sentencia de divorcio emitida en Ciudad Juárez, aquí en la Ciudad de México no es válida. Como nos habíamos casado aquí en la Ciudad de México, el acta de matrimonio original tiene que tener lo que se llama una anotación marginal, pero para que se haga esa anotación marginal tiene que venir una orden del juez familiar de donde me divorcié. Y entonces, pues a pesar de que no está escrito en ningún lado, es como una leyenda urbana, pues he batallado lo que va de este año, pues para obtener ese exhorto. Claro. Porque explicarle a un juez allá y vía remota, pues qué es lo que necesito, y luego peor si no hay una legislación, pues no puedo, ahorita tengo las manos. ¿Y en el Inter no los has visto? No los he visto. ¿Y cómo te sientes? Híjole, pues yo creo que muchos padres compartirán conmigo ese sentimiento de impotencia, de que pues aunque seguimos vivos, pues una parte dentro de nosotros pues sigue muy adolorida y pues por esa falta, por ese pedazo de nosotros que no podemos ver. Claro, muchísimas gracias. Cristina. Por aquí tengo también a una abuelita. Sí, por favor. Abuela. Esto es importante, ahorita que lo mencionaba, es casi peor que el duelo por la muerte de un hijo, porque cuando se pierde definitivamente a un hijo por muerte, pues se vive un proceso, pero se sabe que ahí terminó el asunto. Claro. Los papás lo que describen mucho es que es como si se volviera a morir una y otra vez, y entonces tiene que volver a enfrentar este duelo de esa manera. Es terrible, ¿no? Yo no sé si sea oportuno decirlo, pero yo les diría a los papás o mamás que están en este proceso de alienación junto con sus hijos, que si bien es cierto que parece haber hecho el alienador una campaña tal que verdaderamente les hizo perder hasta la memoria a los hijos, esa calidad de la relación que ustedes tenían con sus hijos antes de que comenzara este proceso y esos sentimientos de amor están ahí. Entonces, efectivamente es dolorosísimo que esto se pueda prolongar porque los tiempos se extienden. Claro.
años. Fíjate que Gabriela ¿no? Bravo Pero ahí nos están. dice, ahí están. Gabriela Bravo nos dice justo algo así. Si hicimos a los hijos con amor y llega a haber una separación, debe de seguir habiendo cariño y respeto por nuestros hijos. Muchas veces como adulto es difícil sobrellevar una situación de separación. Pero como bien dices tú, ahí está el amor y hay que ahora sí que llamar al amor, ¿no? O sea, confiar en eso. Adriana Confiar en dice, eso. hace un año me separé, tenemos 2 hijos, cada vez que visitaba a la familia paterna regresaba mi hija y me preguntaba que si era verdad que yo había corrido a su papá. También decía que el abuelo afirmaba que yo era una puerca. Se complicó la situación y dejó de depositarme el dinero, por lo que decidí que los niños ya no visitarían a la familia paterna. Además, mi ex esposo no tiene el valor de ponerles un alto. ¿Qué puedo hacer cuando la familia, en este caso de él, es la que intercede en esta situación? Ahí era lo que decía ahora. Tú le puedes contar, a ver, a un hijo la verdad del suceso. No tienes que utilizar personas, es que tu abuela dijo esto y tu papá. No, es decir, esto fue lo que pasó. Esto a mí me llevó a tomar la decisión de terminar esta relación. Al final del día, y cuando tú le das la opción al niño, le vas diciendo que va a crecer y que algún día entenderá, ¿no? Muchas cosas, porque no puedes llegar de golpe, y es que me dijo, y entonces, pues no lo puedes dañar así. Pero sí puedes contar tu propia historia y en el proceso decirle, para mí también fue súper difícil la separación, me está haciendo difícil también alejarte un poco de la familia de tu papá, no te quiero alejar, pero esto es lo que me pasó a mí. Entonces le das también la herramienta que el niño aprenda a discernir cuando va a casa de los abuelos y le están diciendo algo, decirle, abuelo, abuela, por favor, esa historia no me corresponde a mí, si tienes algo que decirle a mi mamá. Y entonces también vas preparando a los niños a enfrentarse a un proceso. Oye, por aquí tenemos también a otra abuelita que está viviendo lo mismo, ¿verdad? Sí, yo soy Lucía Costa Rosales. Yo el proceso que vivo es mi hijo. Yo tenía 2 nietos, tengo 2 nietos, Carla y Diego. ¿Hace cuánto no los ves? Ahorita tenemos demandó otra vez esta señora, demandó a mi hijo por segunda vez y lo difamó diciendo que no le daba pensión alimenticia, que no le daba nada. A los niños todo se les ha dado, jamás se les ha dejado de dar. Cumplimos con las visitas, no siento que hayan sido exageradas porque ellos así nos los pedían, casi los tiempos completos, más de lo que nos dejó en un convenio, que nada más en un convenio eran sábados y domingos. Sin embargo, la señora nos los dejaba todas las vacaciones, cubríamos todos los gastos, le dábamos la pensión, se le depositaba en banco. Mi hijo trabaja y yo me encargaba de ir temprano porque la señora se encontró otra nueva pareja y se iba con él todos sus tiempos. Entonces, a los niños no les dedicaba los tiempos. Yo me pedía de favor, porque sí me lo decía tranquilamente, que si iba por los niños, iba por ellos desde los jueves. Los tenía jueves, viernes, sábados y domingos, se le entregaban el día lunes, su papá iba y se los entregaba. ¿Ahora de qué los acusa? Y ya ahorita ella demandó a mi hijo porque no cumplió con la pensión supuestamente. Entonces empezó otra vez ese proceso el 6 de junio, tuvimos la primera audiencia. Se comprobó que fue mentira, pero desde ese día ya no los hemos vuelto a ver. Ya no nos los deja ver. Y la niña, ahora tienen más derecho otras personas que su papá, que yo. ¿Qué edad tiene tus nietos? Mi nieta tiene 13 años, mi nieto tiene 12, pero mi niño desde que nació lo tuve. Mi niña igualmente lo sacaba yo para todos lados. Y entonces nosotros sí quisiéramos hacer el siguiente proceso de presentarnos con una notificación, con una patrulla para hacerles entender a los niños que hay una ley que sí exige que vean a su papá, pero no queremos hacer eso. ¿Por qué? Porque no queremos más dañarlos. Pero sobre todo, como dicen los especialistas, más bien que ellos tienen derecho. De que ellos tienen derecho de ver a su abuelita porque le quitaron sus derechos. Le quitaron su derecho de ver a su papá y de ver, siento que convivían mucho con ellos. Claro. Pero no es eso el caso, sino que es que yo siento como que los estamos dañando más, porque ya ahorita ya están tan alineados, que tuvimos un encuentro aquí en en el juzgado, y estaban mis 2 nietos ahí, y yo me impacté cuando los vi, porque no era cosa de que los tenía que presentar, sin embargo los presentó. La niña llegó y dijo, mi hijo estuvo decayó mucho porque se enfermó emocionalmente, vino una depresión, dejó de comer, ¿Y qué comentó tu nieta? Mi niña fue y le dijo a su papá, lo llevamos muy malo, llegó a la audiencia y le dice, ay, ¿a poco estás de veras enfermo? No,
si tú no tienes nada, ay, por favor, vas a empezar. Y le dice, sí, hijita, hasta te mandé a decir en mi face que estaba yo muy malo. Ay, por favor, te lo mandé con amor. Oye, el amor. Claro, mira, ya estamos, ahorita, antes de que le contestemos a ella, quiero darle la palabra también acá para que aprovechemos las dos, ya tenemos 2 minutitos para que termine el programa. Si me haces un huequito, por favor. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿A ti qué es lo que te ha pasado? Bueno, yo básicamente no vengo a dar tanto un testimonio. Mi caso tiene muchos años, ya tiene 20 años. Mis hijos son la prueba fehaciente de lo que es la alienación. Yo la descubrí aproximadamente hace unos 6, 7 años. Ellos ya tienen 23 y 25. ¿Y te ven? Cumplir. No. No te ven. El daño es irreversible. El daño es constante. Yo los dejé de ver 15 años, nos reencontramos, los dos son hombres, entonces 15 años. Sí, 15 años. Entonces yo tengo un proceso ya superado. Básicamente me he dedicado a estudiar el SAP, a tratar de entenderlo, de por qué sucede y que es muy difícil lidiar con él. Entonces, todos los casos que podamos escuchar y podamos ver tienen constantes, tienen rasgos muy parecidos. Esto me animó a mí a fundar una nueva asociación que tenemos 2 meses con ellas, que es la AMPILAC, la Asociación Mexicana por una Infancia Libre de Alienación, en donde básicamente nos dedicamos a dar apoyo emocional, psicológico y a veces legal. Pero la cosa es que estemos conscientes. Claro. Que el daño es irreversible. Irreversible, y bueno, que existen estas instituciones como la tuya y como la de Alejandro y todas las que estamos viendo. Ya estamos al final del programa. Cristina, quiero hacerte una cordial invitación a todo el público, que tenemos aquí 10 pases para entregar para el Congreso Internacional sobre Alienación Parental. Que se va a dar 23, 24 y 25 de abril. Mira, nos vamos a quedar con esos pases y los vamos a dar aquí entre el público que tenemos aquí, se van a rifar. Y bueno, ya estamos al final del programa. Yo sé que quisieran todos decir muchas cosas, pero ya no podemos. Gracias a todo el público que estuvo aquí con nosotros. Gracias a ti que siempre estás todos los martes. Y recuerda que el próximo martes aquí te veo en Diálogos de Familia. Hasta luego.